Estamos hablando acerca del tema la total suficiencia de la palabra de Dios, y es una serie pequeña de 3 partes. El día miércoles predicamos la primera, hoy vamos a predicar la parte 2 y con la ayuda de Dios el miércoles predicamos la parte 3 y concluimos, si Dios lo permite, la total suficiencia de la palabra de Dios. Amén. Salmos capítulo 19 versos 7, 8 y 9, por favor, vamos a leer ahí nos vamos a estacionar. Cuando lo tenga dígame amén. Y vamos a leer la Biblia, amén. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Amén. Dios bendiga su palabra. Tome su lugar. Ya hemos orado. Creemos que Dios ya escuchó nuestra oración. Y el día miércoles tocamos las primeras 2 partes, que es la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Concluimos hablando de eso. Hoy vamos a tratar de abarcar estos 2 siguientes, que es: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Amén. Dijimos el miércoles prontito que lo que leímos hoy, estos 3 versos, dan 6 declaraciones de la suficiencia de la palabra de Dios, y ellas son ley, testimonio, mandamientos, preceptos, temor y juicios. Y también dan 6 características de la veracidad de la palabra de Dios, que es perfecta, es fiel, es recta, es pura, es limpia, es verdad. Y también da 6 beneficios de esta palabra, o de esta veracidad de la palabra para nosotros: que convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre y es justa. Amén. O son justos. La estructura de estos versículos describen 6 líneas de pensamiento, y cada una de estas cubre 3 elementos. 1, da un nombre dado a la palabra de Dios. Da un nombre dado a la palabra de Dios. Amén. Dijimos que ley, testimonio, mandamientos, preceptos, temor y juicios. Da un nombre. Amén. Dado a la palabra de Dios. 2, da una característica de la palabra de Dios, es decir, es perfecta, fiel, recta, pura, limpia y es verdad. Da una característica. 3, da un beneficio, ya lo hablamos de ello, ¿no? Convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre y es justa. Entonces vemos aquí algo muy notable, o que resalta, y es que 6 veces se repite la palabra de Jehová. 6 veces se repite la palabra de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es de Dios, la palabra es de Dios, las características son de Dios, la veracidad es de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre ¿qué? Mentiroso. Entonces Dios es ¿qué? Veraz. 6 veces se repite la palabra de Jehová, e indica que Dios mismo es la fuente de la suficiencia de las escrituras. Dice Pablo en Romanos: si la raíz es santa, también lo serán las ramas. Da a entender que cuando una persona es veraz, lo que la persona habla, o lo que la persona sale, o lo que sale de la persona es que es veraz, es verdad. Si tú eres verdadero, lo que tú hablas va a ser verdadero. Amén. El árbol se conoce por su fruto, y cuando ven a una persona que ha hablado una mentira, basta una mentira para decir esa persona es mentirosa. Y cuando una persona habla verdad, cuando ven a esa persona, dicen esa persona es verdadera. En comparación a Dios, sabemos que Dios es que veraz. Y dijimos el miércoles que cuando hablamos de 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado
sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Dijimos que esa es la consecuencia de que la palabra es veraz, es decir, ese es el poder de la palabra. Sí, ese es el poder de la palabra. Y ese poder de la palabra sale de que la palabra es verdad, de que la palabra es pura, es fiel, es recta, es limpia. ¿Sí? Podemos confiar en la palabra. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra es de Dios y es inspirada por Dios y es suficiente. Diga conmigo, es suficiente. Entonces vemos que el origen no es de un hombre, porque el hombre es mentiroso, es de Dios, que es veraz. Ni la opinión de hombres o ángeles, sino el origen de la palabra de Dios se encuentra en ¿quién? En Dios mismo. Por lo tanto, si conforme a este salmo de la Biblia, si es que este salmo dice que convierte el alma, es capaz de hacer sabio al sencillo, de alegrar el corazón, de alumbrar los ojos, de que es una verdad que permanece para siempre, es verdad y todos sus términos son justos, se desprende de que debiera entonces ser la fuente de todo lo que el creyente necesita. Si la palabra de Dios hace esto, ¿qué hace? Convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos. Es una verdad permanente o que permanece para siempre, es verdad, y todos sus juicios son justos. Amén. Si esta es una verdad asentada, entonces deberíamos de entender entonces que la palabra de Dios o la Biblia debe ser la fuente necesaria, única para los cristianos. Quiere decir que deberíamos de permanecer en ella. Quiere decir que debemos ser diligentes en buscar. Por eso ahora podemos entender un poco más cuando Jesús dice en Juan, dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis palabras de vida eterna, o en ellas tenéis la vida eterna. Note el consejo de Jesús: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que la palabra convierte el alma, que la palabra hace sabio al sencillo, que la palabra alegra el corazón, que la palabra alumbra los ojos, que la palabra permanece para siempre, que es verdad y que todos sus términos son justos. Jesús dice, escudriñar las escrituras. Una de las razones por las que no leemos la Biblia es porque desconocemos estas verdades. Otra de las razones por las que no escudriñamos la Biblia los cristianos es porque no entendemos esto. Si usted quiere leche, tiene que ir con la vaca. Es la fuente de la leche. Usted quiere conocer a Dios, tiene que ir a la Biblia. Es la fuente de Dios. ¿Cuántos están aquí todavía? Sin embargo, el ser humano hoy busca la Biblia y otra cosa. Muchos se han perdido, muchos cristianos se han perdido por leer otros libros. La Biblia es suficiente, diga conmigo, la Biblia es suficiente. Ok, entonces la Biblia y la tradición, la Biblia y las emociones o las experiencias, la Biblia y las profecías, la Biblia y la psicología. Tanta gente está perdiendo por todo esto. ¿Sabe? Hay gente que se vuelve loca con tanta profecía y siguen a tantos profetas, pero no siguen a Dios ni a su palabra, no buscan la Biblia, le creen más al hombre que a Dios. Y dice la Biblia que el hombre es mentiroso. Entonces, en las escrituras Dios nos ha dado la expresión de su voluntad eterna, y en las escrituras establece todas las verdades necesarias para nuestra vida espiritual. Cuando estas verdades tienen la energía y el poder del Espíritu Santo de Dios, producen completa idoneidad y suficiencia, de manera que no necesitamos ninguna otra cosa. Por eso Pablo dice que él tuvo todo por estiércol o por basura a fin de obtener ¿qué? El conocimiento. ¿Por qué, hermanos? Porque el conocimiento nos lleva a llevar una vida idónea a la palabra de Dios. Note, la Biblia es una buena piedra, un buen fundamento en el cual usted puede construir su casa, construir su matrimonio, construir su vida, construir sus finanzas, su futuro, sus nietos, lo que usted quiera construir. La Biblia es un buen fundamento.
Dice la Biblia que quienes construyen bajo el fundamento de la palabra de Dios, sus casas no se caen aunque vengan vientos fuertes y tempestades. Aún en medio de esas situaciones, la Biblia sigue convirtiendo el alma, sigue alegrando los corazones, sigue alumbrando los ojos, sigue permaneciendo para siempre. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? La Biblia no deja de ser, la Biblia ni pierde su veracidad, ni deja de ser suficiente en medio de momentos difíciles. Y el cristiano necesita saber que la palabra de Dios permanece aún cuando todo lo demás no permanece. La Biblia no falla cuando todo lo demás falla. La Biblia se mantiene firme cuando todo lo demás se cae. Entonces la Biblia tiene más de una función en nuestra vida. El salmista da a las escrituras 6 títulos distintos, reflejando 6 caras diferentes de una preciosa joya conocida como la ley de Jehová. Es la norma de Dios para la conducta humana, pero el hombre de afuera no quiere nada con Dios. El hombre de afuera quiere todo lo de Dios, pero no quiere nada con Dios. Como el testimonio de Jehová es la revelación de Dios mismo. Amén. Dios dando testimonio acerca de quién es Él. Como los mandamientos de Jehová es el mandato obligatorio, autorizado que Dios nos da. Como el temor de Jehová es un manual sobre adoración, enseñando cómo temer y adorar a Dios como es debido. Como los juicios de Jehová, las escrituras nos dan los veredictos del divino juez, Dios mismo. La Biblia es todo esto. Este salmo también nos habla del carácter de la Biblia. Es perfecta. La palabra hebrea significa completa, integral y abarca todo. También es fiel, digna de crédito, algo en lo que se puede confiar para recibir sustento. También es recta, dirige por el camino recto en lugar de conducir por el mal camino. Es pura la palabra significa clara, transparente, que permite el paso de la luz. Es limpia, sin mancha, sin falla ni defecto. Por último, es verdad, absoluta verdad. La verdad de Dios es absoluta. Hay 2 verdades, la verdad relativa y la verdad absoluta. La verdad relativa tiene que ver con todo debajo del cielo, pero cuando hablamos de Dios, hablamos de que Dios tiene la verdad absoluta. Absoluta quiere decir que no hay falla y no hay margen de error. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Por esta razón, hoy queremos hablar acerca de la tercera cuestión que tenemos frente de nosotros, y es: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Dice un canto de los antiguos: no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Bueno, el canto lo dice, ¿verdad? Pero nosotros podemos ver que no siempre es así. ¿Estamos aquí? David añade una tercera declaración acerca de la suficiencia de las escrituras. Los mandamientos de Jehová son rectos. Aquí la palabra traducida como mandamiento en hebreo es pikut. Tiene el significado de precepto, estatuto o mandamiento. Precepto se puede definir como: 1, regla que establece un principio; 2, instrucción que se entiende como regla. Cuando usted de repente le dan una infracción y usted dice: de acuerdo al artículo tal de la ley tal, ¿sí me explico? Le tienen que deletrear completamente todo porque es de acuerdo. O sea, lo que permite que un tránsito te infraccione es lo que está escrito en la ley. De tal manera que cuando el tránsito te infracciona, él tiene que infraccionarte de acuerdo al artículo tal, inciso tal de la ley tal, porque eso es lo que autoriza, eso es lo que lo empodera. La iglesia debe de entender esto, porque es lo que nos empodera. Es lo que hace que cuando tú hables la palabra, sepas que estás empoderado y que tienes el respaldo de Dios por esta ley. ¿Sí me explico? Y esto te va a dar a ti una garantía de que tú puedes hablar la palabra de Dios, y que cada vez que tú hables la palabra de Dios va a suceder algo de acuerdo a la palabra de Dios que tú hablaste, porque la palabra de Dios tiene poder. Amén, estamos aquí. Y la vas a comenzar a usar más. Como en Lucas 4 y Mateo 4, cuando Jesús entró al desierto, vemos que Jesús no venció a Satanás por su poder, no venció a Satanás por su divinidad, no venció a Satanás por su autoridad.
venció a Satanás porque escrito está. 3 veces escrito está. Note, Jesús mismo, siendo Dios, se respaldó detrás de la palabra. Agarró la palabra como su escudo, agarró la palabra como su espada, agarró la palabra y con ella venció a Satanás. Teniendo hambre Jesús, sufriendo, padeciendo, teniendo problemas físicos, dolor de cabeza, teniendo dolor de huesos, enfermo, con fiebre, porque una persona que ayuna 40 días le pasan todas estas cosas. Siente su cuerpo golpeado y sufre muchas cosas. Aún con todo lo que Jesucristo estaba sufriendo, Él ejercitó la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no pierde su eficacia a pesar de cómo estés, de cómo te sientas, de qué te hacen, de dónde vas, de dónde vienes, de si estás acostado, parado, caído, derribado. No importa, porque la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios no tiene nada que ver contigo y tiene todo que ver con Dios. Y Jesús agarra la palabra y se fortalece por medio de ella, aún cuando tenía mucha hambre. Y dijo: no, espérame, yo no voy a hacer esto. Mejor le hago caso a la palabra. ¿Sí? Y 3 veces vemos que Jesús venció a Satanás por la palabra. Iglesia, cada vez que tú uses la palabra, vas a vencer a Satanás. A Satanás no se le vence con nada más que con la palabra, porque escrito está. Cuando el diablo viene y te ataca y te dice que eres esto y eres lo otro, escrito está. Y agarras textos bíblicos y te apoderas de ellos y haces la palabra tuya. ¿Cuántos lo creen? Y me gusta que ahí en el verso 11 de Lucas 4 dice: y entonces se alejó Satanás. Algo que hace que el diablo se vaya es cuando tú agarras la palabra, usas la palabra, hablas la palabra, vives la... Oh, gloria al Señor. Vamos a seguir esto porque no queremos quitarle mucho de su tiempo. Cuando un cristiano vive la palabra, ese cristiano es poderoso. El oír la palabra es solamente parte de lo que tú recibes. El ponerla por obra es hacer a los demonios temblar, hacer al diablo huir, hacer el infierno que cierre sus puertas, porque ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia que escucha la palabra y que la conoce y que la pone por obra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Entonces dile al que está a tu lado: no nomás seas oidor, y le recibe todo el paquete completo del poder de la palabra. La frase los preceptos de Jehová habla de principios. En este sentido, la escritura es llamada los preceptos de Dios. ¿Por qué? Porque establece los principios divinos para la vida cristiana. Es nuestra guía de carácter y de conducta. ¿Cómo es que un creyente se debe de comportar? Bueno, ahí está en la Biblia: como sabio y no como necio. Debe de oír mucho y hablar poco. Debe de tener una mente sana y unas emociones sanas. Debe de orar, debe de leer la Biblia, debe tener comunión con Dios y con los creyentes también. ¿Cuántos dicen amén? Debe de amar a Dios, debe de amar a su prójimo, etcétera, etcétera. Toda la guía de carácter y de conducta nuestra se encuentra en la palabra de Dios. Lo que Dios te quiere enseñar, lo que Dios te quiere decir y lo que Dios te quiere hablar están plasmados en la palabra de Dios, de modo de que nadie pueda decir: es que yo me porto así porque nadie me ha enseñado cómo comportarme. Tú no necesitas que el pastor te enseñe cómo comportarte, porque para eso Dios ha plasmado su voluntad en la Biblia, y la Biblia es el manual de cómo es que tú y yo nos debemos de conducir y qué clase de carácter es el que Dios espera de nosotros. Ahora, ¿por qué es que Dios espera? Porque los mandamientos de Jehová, dice, porque la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. Es decir, ya con ella Dios nos da el poder para cambiar, transformar y convertir nuestra alma, mente, emociones y voluntad. Es decir, Dios espera que cuando tú la conozcas, la recibas, la comas, ella dentro de ti comience a cambiar y a transformar tus pensamientos, tus emociones y tu voluntad.
De tal manera que una vez la palabra dentro ya ha hecho ese efecto, entonces tú sigues leyéndola y entonces te das cuenta qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Cómo es que Dios quiere que tú vivas, cómo es que Dios quiere que tú trates a los demás, cómo es que Dios quiere que tú te comportes. Porque cuando el hombre te lo dice, tú tú remites contra el hombre. Pero cuando Dios te lo dice, no tienes para ningún lado para donde hacerte. De tal manera que tienes que sujetarte a lo que Dios dice, porque Dios es veraz, Dios es verdad. La palabra es limpia, pura, recta, fiel. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, pastor, ¿cómo es que me debo de guiar? ¿Cómo es que me debo de conducir? ¿Qué clase de carácter? Bueno, la Biblia lo tiene. Salmista David dijo en el Salmo 119:50: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Tienes un problema, una angustia, alguien te hizo algo, dijeron de ti, hablaron mal, lo que tú quieras. Debes de saber que la palabra de Dios es tu consuelo en medio de esa aflicción. No vayas buscando revancha y no vayas buscando aclarar esto y aclarar lo otro. Y no, hermano, mía es la venganza, dice Jehová, yo pagaré a cada uno conforme. Entonces, sujétate a la palabra, ella es tu consuelo en medio de la aflicción. El dicho de Dios, la palabra de Dios te va a vivificar. ¿Cuántos dicen amén? El salmista David así lo hacía. Los dichos de Dios nos vivifican e implica que nos da un sentido de dirección en esta vida dificultosa y engañosa. Hay muchos caminos en esta vida, hay muchas veredas. Mi madre decía: nunca dejes camino por vereda. Pero hay muchos caminos y en ocasiones tenemos decisiones que tomar, porque hay muchos caminos y algunos, hay más de dos que parecen ser los correctos. La esposa de Billy Graham en cierta ocasión, hablando de la palabra, dijo de que si la palabra de la oración, dice: si Dios siempre me hubiera contestado mis oraciones, me hubiera casado muchas veces y me hubiera divorciado muchas veces. ¿Por qué? Porque ella pedía como quería, no como convenía. Y quizá miraba a este que está güerito y se quería casar con él, pero no era el güerito, era el chino. Y luego se casaba con el chino y no era el chino, era el moreno. ¿Sí me explico? Entonces, a veces nosotros pedimos cosas y a veces nosotros tenemos deseos y no se cumplen, porque la palabra de Dios nos guarda, nos cuida, nos protege. Dios, que es nuestro creador, sabe cómo debemos vivir para poder ser productivos para su gloria. ¿Por qué? Porque el fruto es lo que lleva ¿qué? Gloria al Señor. De acuerdo a Juan capítulo 15 versículo 8 y versículo 16. Entonces, Él ha colocado en la Biblia cada principio que necesitamos para vivir una vida abundante. ¿Cuántos están aquí? Entonces, los preceptos de Dios, dice la Biblia, que son ¿qué? Rectos. Son derechos. Con Dios no, o sea, no puedes ir al casino y orar a Dios para que Dios te bendiga y ganes. Estamos aquí. O sea, Dios no cohabita con lo chueco. Dice la Biblia que Él endereza ¿qué? Los caminos chuecos. Él levanta las manos caídas y endereza las rodillas endebles. A Dios lo débil, lo endeble, lo chueco no le gusta mucho, porque Él es un Dios recto. Él es derecho. ¿Sabes qué es lo que rige a Dios? Su justicia. ¿Sabes qué es la justicia? La justicia es algo recto. Por eso la Biblia dice que toda alma que pecare ciertamente que morirá. Esa es la justicia de Dios. Pero la justicia de Dios se complementa con la misericordia de Jesucristo, que al morir Jesús en la cruz, Él es nuestro sustituto y Él muere en mi lugar, de modo que la justicia de Dios se satisface, se cumple cabalmente, porque toda alma que pecare ciertamente morirá. Entonces yo pequé, pero Él murió en mi lugar. Entonces la justicia de Dios se satisface. Dios es recto, Él no es chueco. Por eso a Él no le gustan los tibios. Él habla de que Él prefiere que seas frío o que seas caliente, pero no tibio, porque tibio habla de chocura. La Biblia, Pablo a muchas iglesias les habló de la diligencia.
Ser diligentes en esto, en lo otro. Porque cuando no somos diligentes somos negligentes. Y negligentes tiene que ver con chuecuras. Y a Dios no le gustan las chuecuras. Entonces aquí David utiliza en el hebreo para la palabra rectos, yashar. Esta palabra tiene el significado de derecho, plano, llano, adecuado, apropiado, correcto. En otras palabras, el significado es que la escritura no es recta en el sentido de opuesto o incorrecto. Es un término hebreo que significa la dirección o el camino correcto. Establece un camino recto, establece el camino a recorrer por el cual debemos andar. Ahora yo te preguntaré y tú me enseñarás. Porque aunque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero no los vamos a tomar porque no nos guiamos por nosotros, nos guiamos por la palabra de Dios. Y con la palabra de Dios no vamos a fallar, con la palabra de Dios no vamos a chocar, no va a haber estorbo. Vamos a tener un camino bendecido. ¿Por qué? Porque estamos en la perfecta voluntad de Dios. Nadie puede cumplir con la palabra y pensar que le va a ir mal. No, te va mal cuando no cumples con la palabra. Te va mal cuando estás fuera de la voluntad de Dios. No te va mal cuando estás dentro de la palabra, cuando cumples con la palabra. Hay una satisfacción cuando una persona cumple con la palabra. Hay un gozo, hay un deleite, hay un placer cuando una persona cumple con la palabra de Dios. Cuando tú cumples con Dios, tu corazón está tranquilo, quieto, tu conciencia está apaciguada, porque no tiene nada de qué acusarte, porque cumpliste con lo que Dios te mandó. Esto no es lo mismo para las personas que no lo hacen y buscan satisfacer buscan callar esa conciencia con droga, con alcohol, con placer, con sexo, con dinero. Pero los que cumplen con la voluntad de Dios son bienaventurados, tienen paz en su corazón, tienen alegría y gozo. Porque hay una fuente inagotable. ¿Cuántos dicen amén? En esta época, esta es una época de desconfianza. Y es algo maravilloso tener confianza en este tiempo. Tú puedes acercártele a Dios y hablar con Él y sabes que Dios, una, te va a escuchar, dos, te va a contestar, tres, no se lo va a contar a nadie. ¿Cuántos dicen amén? Mucha gente está angustiada o abatida porque les falta dirección y propósito. Estoy aquí pero no sé por qué estoy aquí. Estoy aquí pero no sé para qué estoy aquí. Es porque no estamos en la palabra. Porque cuando te metes a la palabra, Dios te enseña el propósito que Él tiene para tu vida. El propósito lo vas a encontrar en su palabra. La dirección la vas a encontrar en su palabra. El camino lo vas a encontrar en su palabra. La conducta y la manera de cómo tú debes de comportarte y el carácter que Dios espera de ti, lo vas a encontrar en su palabra. Porque la palabra establece ante nosotros una ruta, dirige nuestra vida por el camino correcto, por el camino fructífero, por el camino verdadero. Con ella no hay quien se pueda equivocar. Se equivocan los que no caminan por ella, pero los que en ella andan. El salmista David dijo: lámpara es a mis pies tu palabra. La lámpara se ocupa solamente en lugares que oscuros. Quiere decir que la palabra de Dios es luz. Y quiere decir que al decir que la palabra es lámpara a los pies, quiere decir que está alumbrando ¿qué? El camino, el caminar. Cuando la Biblia habla de pies o de caminar, está hablando de camino, de lo que, en donde andas. Y luego el salmista dice, por eso dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Wow, cuando tú entiendes las verdades de la palabra de Dios, las recibes, te sometes a ellas, siempre vas a andar confiado, siempre vas a andar tranquilo, siempre vas a tener paz. No quiere decir que no vas a tener luchas, ni pruebas, ni tentaciones, pero quiere decir que siempre vas a tener victoria en medio de esas cosas. Ahora, el beneficio de esto, el resultado de andar por el camino verdadero que establece la palabra de Dios, ¿es cuál? Alegría en el corazón.